Hola, bienvenidos al canal de Come Piedras. En este episodio vamos a responder a una de las preguntas más habituales que recibimos y es ¿qué hago para publicar un caché? Es decir, ¿cómo doy de alta ese caché que ya he escondido para que aparezca en la web, en la app y otros jugadores puedan ir a buscarlo? Estás en el lugar adecuado porque te lo vamos a explicar paso a paso para que no haya ninguna duda de cómo es el proceso de dar de alta un caché. Y ya de paso, si este tema o cualquier otro tema relacionado con el geocaching te interesa, no te olvides suscribirte al canal. Ya sabes que además de ponernos muy contentos, un querubín en el cielo se comerá una croqueta a tu salud. Bueno, pues antes de meternos en faena y dar de alta ese caché, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es el primer consejo que os doy, muy importante, es que no os lancéis a esconder directamente al haber descubierto el geocaching. Conviene que tengáis cierta experiencia en el tema, y para ello lo único que hay que hacer es buscar muchos cachés. Cuantos más, mejor, y sobre todo, cuanto más variados, mejor. Ese es el primer consejo y creo que muy importante. No os lancéis a esconder sin haber encontrado antes un buen número de cachés y lo más variados posible. El segundo consejo no es menos importante y es léete bien las normas, porque hay muchas normas en torno a cómo y qué se puede esconder en geocaching. Conviene leerse bien todas las normas relativas a cómo esconder un caché, os pongo el enlace ahí en la descripción, y es el segundo y más importante consejo que os voy a dar hoy. Un tercer consejo que también es importante es que escojáis un contenedor que sea adecuado al lugar en donde vais a esconder ese caché. No es lo mismo esconder en el campo que en la ciudad y no es lo mismo esconder en un sitio donde el caché está protegido que en uno que está muy expuesto a la intemperie. Eso es muy importante y os voy a dejar aquí debajo en la descripción algunos vídeos que hemos hecho explicando algunas de estas cosas. Bueno, pues si ya habéis hecho caso de esos tres consejos y tenéis vuestro caché escondido, porque no se puede publicar antes de haberlo escondido, el caché ya tiene que estar en su sitio y tenéis que tener las coordenadas exactas, os podéis ir a la página web a esconderlo. En la app no se puede hacer, hace falta ir a la versión para navegador. Lo podéis hacer en el teléfono, pero no lo recomiendo porque la web es un poquito complicada y es mucho más cómodo y más fácil verlo todo en el navegador en la computadora. Así que, vamos allá. Bueno, pues estamos en la pantalla principal donde tenemos que estar dados de alta con nuestro usuario y nos vamos a la sección del menú que pone Jugar y ahí esconde un geocaché. Al hacer clic ahí, entramos en la página donde ya aparece la opción de esconder un geocaché, pero antes de todo eso conviene tener en cuenta sobre todo estos 5 primeros puntos que aparecen aquí. Por ejemplo, el 2 son las directrices que conviene leerse, como os he dicho antes. Podemos incluso hacer un test para ver qué tal nos hemos enterado de estas normas sobre esconder un geocaché. Y el 4 y el 5 es un poco lo que os comentaba antes sobre tener bien las coordenadas y que el contenedor sea de calidad. Una vez que tenemos todo eso claro, le damos a esconder un geocaché. Y entonces nos aparece este mapa en el que se muestran los geocachés que se pueden mostrar. Es decir, los cachés tradicionales que se encuentran escondidos en unas coordenadas concretas. Otros tipos de cachés especiales, como son los mysteries, los multis, no nos muestran la ubicación final, porque sería un poco hacer trampas. Y nos recuerda aquí que la distancia entre los cachés debe ser 161 metros. Y estos círculos rojos son precisamente un círculo de 161 metros en torno a cada caché tradicional escondido que hay en esta zona del mapa. Le damos a continuar si tenemos ya las coordenadas y nos da la opción de escoger el tipo de caché. Tenemos el geocaché tradicional y el multicaché. Queremos esconder otro tipo, habría que darle aquí y aquí aparecen el resto, pero nos vamos a centrar en un geocaché tradicional. Si le damos ahí, nos aparece otra vez el mapa y nos dice que introduzcamos las coordenadas exactas de nuestro caché. Se supone que ya las hemos tomado y aquí nos aparecen los tipos de coordenadas que admite el sistema. El primero es el que suele aparecer en los GPS de mano y el otro que veis aquí son las coordenadas de Google Maps. Nosotros ya tenemos las coordenadas y entonces vamos a la ventanita en donde escribimos las coordenadas de nuestro caché. Le damos a confirmar coordenadas y nos aparece el mapa de localización de esas coordenadas con todos los cachés que hay en esa zona.
y nos permite ver si hay conflicto con algún otro caché escondido, aunque esto al final lo tiene que ver el revisor. Le damos a continuar y nos aparece la opción de introducir waypoints, es decir, coordenadas de puntos adicionales, como por ejemplo añadir un aparcamiento, un comienzo de un camino, la senda por la que vamos a ir a buscar el caché o cualquier otro punto de referencia. Es importante añadir este tipo de waypoints ya que ayudan mucho al buscador a orientarse y saber a dónde tiene que ir para buscar el caché. Nosotros vamos aquí a añadir un waypoint de aparcamiento. Pulsamos en el icono de aparcamiento y nos aparece la ficha para introducir los datos. Aquí también podemos introducir otros waypoints, añadir más. Aquí vamos a poner un nombre, el que nosotros escojamos, y una descripción de este waypoint adicional. Como veis, nos aparece como coordenadas las del caché que hemos escondido. Pero aquí podemos escribir las coordenadas que hayamos tomado de ese punto de referencia en el lugar. Pero también podemos hacerlo arrastrando el icono que veis aquí. Nosotros, por ejemplo, lo arrastramos, lo colocamos en esa calle y ya automáticamente se nos colocan las coordenadas en el sitio correspondiente. Le damos a OK y ya nos aparece la ficha con los detalles del geocache, donde podemos poner en primer lugar un nombre que le queramos dar, el que nosotros escojamos. Por defecto viene nuestro nombre de usuario, aunque aquí podemos escribir cualquier cosa. De todas formas, escribamos lo que escribamos, el enlace llevará a nuestro perfil de usuario. En la fecha ponemos la fecha en que lo escondimos. Nosotros, por ejemplo, aquí cambiamos la fecha porque por defecto te pone la del día en el que estás escribiendo la ficha y nos coloca automáticamente la ubicación en cuanto a provincia, país, etc. Y ya tenemos una primera ventana con un editor donde escribir la descripción. Lo podemos hacer mediante una fuente HTML que hayamos escrito con otro sistema o podemos escribir aquí directamente como estáis viendo. Podemos utilizar este editor para cambiar las características del texto, es un editor bastante versátil y si no sabéis cómo hacer una fuente HTML, pues es el sistema más sencillo. Finalmente también podemos escoger una pista que recomiendan que se haga y conviene pues eso, escribir una pista que ayude a los posibles buscadores. Finalmente podemos seleccionar si queremos que este caché sea disponible para todos los usuarios y si eres premium puedes hacer un caché exclusivo para usuarios premium. En este caso lo ponemos para todos. Y finalmente tenemos que marcar la casilla de haber leído y aceptado los términos de uso y las directrices de las fichas. Con eso le damos a continuar y llegamos a la sección donde incluimos algunas características del caché, como por ejemplo su tamaño. Nos dan unas fotos que nos ayudan a elegir el tamaño y luego la dificultad y el terreno. Esto a lo mejor es un poco más complicado para los que empiezan y aquí en este enlace nos lleva a una parte de la página web donde si seleccionamos aquí el idioma adecuado podemos ver una ficha que nos aclara un poco en qué consiste cada una de estas clasificaciones entre 1 y 5 para seleccionar la dificultad y el terreno del caché. Una vez que lo hemos seleccionado nos da a escoger atributos. También conviene utilizar todos aquellos que sean de aplicación para nuestro caché. Por ejemplo, aquí ponemos que es adecuado para niños, se puede ir con mascotas, está disponible todos los días, hace falta tener cuidado porque puede haber muggles alrededor y cuando ya lo tenemos todo seleccionado le damos a guardar. Y entonces nos aparece ya la ficha de nuestro caché. Aquí arriba nos indica que el geocaché no ha sido enviado todavía, con lo cual si le damos a editar caché, aquí podemos todavía editar todos estos datos. Y bueno, vienen todo lo que hemos escrito antes, un mapa con la localización de los waypoints y del caché. Y también nos aparece aquí el código del caché, es el código que va a tener nuestro caché. Aquí viene la descripción
Y si queremos editar, le damos a editar caché y nos aparece una nueva ficha algo diferente de la anterior donde podemos modificar cualquiera de los datos que describen nuestro caché. Por ejemplo, vamos a añadir un atributo adicional, este de que hace falta menos de 1 kilómetro, y vamos a cambiar un poquito la descripción, ampliarla. Cuando ya lo tenemos todo, le damos a guardar y previsualizar, no enviar a revisión, y podemos otra vez comprobar que está todo a nuestro gusto. Y cuando ya está todo a nuestro gusto, podemos darle a enviar a revisión. Y con eso ya habríamos finalizado la creación de la ficha de nuestro caché. Cuando seleccionamos enviar a revisión, nos aparecerá la opción de escribir una nota al revisor. Esto es muy importante que lo hagamos y lo podemos hacer por adelantado, antes de darle a enviar a revisión. Y en el caso de que nos arrepintamos de todo, incluso después de haber seleccionado enviar a revisión, siempre tenemos la opción de archivar. Eso lo que hace es borrar nuestro caché de forma definitiva. Si seleccionamos archivar, nos aparecerá esta ficha de registro en la que tendremos que explicar el por qué archivamos ese caché y será borrado de forma definitiva. Es muy importante que seleccionemos la opción de enviar nota al revisor, bien cuando nos lo pida el sistema al enviar a revisión o por adelantado seleccionando esta opción, que nos aparece esta otra ficha de registro en la que publicamos una nota que solo va a ver el revisor. Es muy importante que rellenemos esta ficha con toda la información posible de nuestro caché para ayudar al revisor a que compruebe si todo está correcto con nuestro caché. Y cuando ya está todo conforme, pues le damos a enviar a revisión y solo toca esperar. Bueno, pues se supone que ya está todo terminado. Una vez que le has dado al botón de enviar a revisión, el listado pasará a manos de un revisor que comprobará que se ajusta todo a las normas, que está todo correcto, y si encontrara algún problema se pondría en contacto con vosotros a través de un log en el caché para intentar solucionar el problema. Recordad que los revisores no van físicamente a comprobar el caché, así que ellos se limitan a leer el listado, comprobar que está todo en orden y si necesitaran más información os la pedirían. Por eso es muy importante que en vuestro log de revisión expliquéis todo lo posible sobre el caché, incluso enviar fotos del escondite y todo, para que el revisor tenga toda la información y tarde menos en publicar vuestro caché, que puede tardar más o menos dependiendo del trabajo que tengan o de lo complicado que sea el caché, y desde luego lo publicarán lo antes posible si no tiene ningún problema. Bueno, esperamos que este tutorial os haya resultado útil y en cualquier caso, si tenéis alguna duda, alguna consulta que hacer, pues tenéis ahí abajo a vuestra disposición los comentarios y estaremos encantados de contestar lo antes que podamos. Y como solemos decir, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.